Muy buenas tardes, arrancamos el espacio Un poco Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos a Abel en esta ocasión. Muy buenas tardes, Abel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, José. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de la albacea y otras figuras aconsejables en una herencia. Y yo creo que la gente a lo mejor puede estar pensando, la pregunta que te voy a hacer y es, ¿por qué una herencia puede ser tan compleja? Pues la pregunta es fenomenal para luego explicar el tema de lo que quiero explicar hoy. Ujú, Las herencias se pueden complicar ujú. y además es lógico que sean complejas, ¿vale? Y además que se compliquen. Son cosas diferentes. Hay cosas que son complejas de por sí y hay cosas que se complican además de porque son complejas por otros factores. ¿Por qué son complicadas? Porque intervienen dos grandes bloques de factores que ya de por sí, al ser varios factores, pues las posibilidades son inmensas. Ujú. Hay un factor fundamental que es la asimetría de derechos. Al final una herencia es muy sencillo, es un contrato en el que los herederos tienen que pactar por unanimidad el reparto de unos bienes conforme a sus derechos a los de cada uno. En algunos casos, ¿vale? Los derechos son los mismos. Por ejemplo, una herencia en la que dos hermanos reciben por partes iguales todo lo que haya. Bueno, ahí es sencillo. Pero es que muchas herencias no son dos y no es por mitades. A veces son tres, son cuatro y en muchos casos, en muchísimos casos, concurren con la viuda. Entonces, ¿qué sucede? Que ya de por sí, desde un inicio, a veces hay una asimetría. Uno recibe un 20%, el otro un 20 y la otra, o la viuda, por ejemplo, un 40%. Ujú. ¿Vale? Por lo que sea, porque su esposo le dejó ese porcentaje, ¿vale? Que acabo de decir. Muchas veces viene limitado con un mínimo, que es el mínimo que hay que conservar para cada heredero en función de su parentesco. Hablamos de las legítimas, ¿vale? No nos vamos a extender porque no esto daría para días, estar aquí hablando días, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que no siempre todos los herederos reciben lo mismo. Luego, no hay apenas herencia que sea solo tener una cantidad de dinero en una cuenta y ya está. Porque claro, 1 millón entre dos, pues medio para cada uno y no hace falta más que, no hace falta ni calculadora. Pero resulta que no suele ser eso, suele ser lo contrario, suele ser la mayoría de herencias la suma de varios bienes y deudas. Y hay un bien que vale 100, otro que vale 200, hay una cuenta con X dinero, hay otra cuenta con otro que es dinero y además hay un préstamo que pagar y un coche. ¿Vale? Entonces ya tenemos el problema de la valoración. ¿Qué vale cada cosa? Un dinero en una cuenta es fácil lo que hay, ya está, no hay más. ¿De acuerdo? Otro problema es que en esa cuenta si sigue habiendo gastos, pues igual dentro de 2 meses, de 3 meses o de cuatro haya más y si no nos haya menos. Si no nos hemos puesto de acuerdo, pues siempre, ¿vale? Estamos hablando, y luego en muchas herencias hay inmuebles especiales, ¿no? Es decir, mira, tengo un piso normal, eso es fácil de valorar. El apartamento de la playa, vale. Y un chalet con frontenis en una zona rústica que todo el mundo lo quiere, pero no se ponen de acuerdo en el precio, ¿vale? Y hay a veces factores objetivos, que son los inmuebles y la cuota que tiene cada heredero, que ya de por sí es una complejidad. ¿Qué más? Y luego vienen los factores humanos. Que haya niños herederos, porque sus papás hayan muerto y tengamos niños menores de edad herederos, entonces hace falta pues la firma del quien tenga la patria potestad y además la aprobación judicial de la herencia, lo cual pues, lo complica, bueno, lo retrasa. Complicarlo no tiene por qué complicarlo, pero retrasarlo sí tiene por qué retrasarlo, porque ya sabemos todos cómo funcionan los juzgados en este país. ¿De acuerdo? Lentos. O un mayor de edad con incapacidad cognitiva, puede ser desde nacimiento, porque tenía un problema ya cognitivo de nacimiento, o puede ser sobrevenido, pues la típica persona mayor de 60 años que empieza ya con signos de Alzheimer o de otras patologías o enfermedades mentales degenerativas. ¿De acuerdo? Además, en muchos matrimonios están casados en gananciales y cuando hay que hacer una herencia con un patrimonio que también era ganancial, pues hay
hay que hacer previamente una liquidación de los gananciales. Entonces, uno a uno no son graves, pero cuando se mezclan todos esos factores en un patrimonio un poquito diverso y especial, pues ya de por sí son complicadas. Y luego ya vienen las últimas, que son las relaciones personales, que a veces hay manifiesta enemistad. Sobre todo, pues, en los casos bueno, que hay hijos de dos matrimonios diferentes, o que concurren los hijos del primer matrimonio con la viuda que se casó su padre en segundas nupcias, y todas estas cosas que son ya mucho más personales, pues si sumamos he dicho unos cuantos factores, es 8 o 9, si juntamos 8 o 9, ¿qué puede salir mal? ¿No? ¿Qué puede salir mal? Pues puede salir mal por muchas cosas, pero bueno, sobre todo lo que pueden es costar de que salgan las cosas, Sí. ¿vale? Y luego también hay un caso, en los casos ya más especiales, pero que son menos, pero que también hay muchos en los que hay sociedades mercantiles, ¿no? O sea, muere una persona que tenía una empresa, una sociedad, una SL, una SA, ¿de acuerdo? Y ahí hay y además la tiene con otros socios, ¿vale? Entonces ahí hay unos porcentajes que vete tú a saber cuál es la mejor forma, porque no vas a dejarle una sociedad de una empresa de ingeniería a tu hijo de 18 años, la verdad, no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, hay cosas muy especiales, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues por eso digo, vamos a hablar de figuras que pueden intervenir en el reparto de una herencia pues que nos puedan ser muy útiles si se lía, como dice la expresión, ¿no? Si se lía parda, o para que no se líe parda. Por lo menos esa es la intención. Y hay pues unas cuantas figuras importantes para esto. Pues sí, además, nada más empezar, hemos introducido una que es el albacea. ¿Qué es el albacea, Abel? Mira, el albacea es la palabra así que en nuestra cultura popular más suena, ¿verdad? O sea, es el albacea de una herencia, pues dicen, el que manda, el que reparte, no, pues no lo es. Ese es como una especie del que se encarga de forma genérica de cumplir la última voluntad del testador, es decir, de lo que dice el testamento. Oye, mira, tu padre quería que esto fuera así, así y así. Pero no parte y reparte, ¿vale? Pero sí que se puede encargar de algunos actos de administración o de gestión inicial. Por ejemplo, una persona que tiene algunos alquileres, ¿de acuerdo? O pues de cobrarlos, o no sé si en el ámbito rural, pues si aparece, por ejemplo, si fallece la persona en el momento, ten en cuenta el código civil, esto es muy antiguo, ¿no? También, si fallece la persona en el momento de la siega y el cosecha, pues no es lo mismo o en el de la siembra, pues es importante que hay ciertas cosas que a lo mejor se deben de hacer, ¿no? Para garantizar el patrimonio, ¿no? En nuestra época actual, pues son cositas más urgentes, como por ejemplo, ostras, ha fallecido en el momento no sé, de hacer la declaración de la renta o de presentar el IVA que lo pueden hacer los herederos también, pero bueno, a lo mejor los herederos no se enteran de nada, ¿vale? Porque no, esas cosas las llevaba el fallecido, su padre, y el albacea sí que sabe de eso y a lo mejor pues hace esas gestiones que pueden ser muy, muy importantes y muy, muy útiles, así como otras, ¿no? Oye, mira, otras ya más de carácter personalísimo, ¿no? Oye, mira, tu padre quería pues que tuviera en una esquela en no sé dónde sitio, yo qué sé, cosas ya mucho más íntimas, o quería que fuera incinerado, o mil cosas, ¿no? Que son ya de carácter pues más personal y no tan patrimonial, ¿vale? Porque para los temas de patrimonio pues ya y tú me preguntarás otra, ¿y quién reparte? Si el albacea yo creía que era el que reparte y no reparte, solo gestiono un poco hasta que se aclaren los herederos, pero si no hay acuerdo, ¿quién reparte? ¿Y tú quién crees que reparte? Que tú ya nos conoces mucho tiempo. Pues yo creo que será la figura del contador partidor. Exacto, es la figura del contador partidor que cuenta y parte. ¿Y qué significa contar? Enumerar los bienes y las deudas, activo y pasivo, que tenía el fallecido. Hace el inventario, que es contar. Y contar también es valorar, y valora el inventario. Envía las tasaciones, hacer tasaciones si es necesario. Porque si hay 2 hijos y hay 3 pisos, pues ¿cómo lo solucionamos? Si el testador dijo que los 2 hijos por partes iguales. Pues hombre, si los 3 pisos valen igual, pues un piso para cada uno y el otro por mitades, por ejemplo.
Pero si hay un piso que vale 5 veces más que los otros dos, pues tenemos un problema. Claro. Y ahí hay que hacer cosas. Y entre ellos no se ponen de acuerdo, porque no quieren compartir nada, ¿vale? Y entonces el contador partidor, además de contar, de hacer el inventario, además de valorar ese inventario, puede partir, repartir y entregar. Dice, mira, os guste o no te os guste, yo soy el contador partidor, no me hace falta que firméis vosotros. Si firmáis, mucho mejor, yo no quiero líos, pero si no firmáis, pues hago yo conforme me dijo vuestro padre y ya está. Para mí, la figura de contador partidor no es la más, no es la más importante, porque la albacea también es importante, pero es la más útil. Y la que en la mayoría de casos de los comunes de los mortales, que somos casi todos, ¿vale? Es la más útil. La más útil, y se utiliza poco. Se utiliza mucho cuando el testador tiene hijos pequeños, menores de edad, ¿no? Entonces se utiliza más. Pero ¿qué pasa? Que si tú nombras un contador partidor cuando tus niños tenían 5 o 6 añitos, cuando te han muerto y tus hijos ya tienen 60, pues el contador partidor se ha muerto también como se ha muerto tu padre, porque era un amigo de él. Entonces tampoco, o ha perdido la cabeza, tampoco nos sirve. Por eso un contador partidor es aconsejable, pues si en el testamento ir poniendo en una persona pues que sea de confianza, pero que también valorar si va a estar vivo cuando yo tenga 80 años, porque a lo mejor él tiene también 80 y no está para estas cosas, ¿me entiendes? Por eso es importante cuando veamos que hay, por la complejidad de nuestro patrimonio, pues hay posibilidades, como tú decías. ¿Por qué se complican las herencias? Pues digo, si yo ya me abuelo que mis hijos no se llevan bien, si además tengo un patrimonio un poquito especial y además me he casado por tercera vez, pues hay muchas posibilidades de que aquí se compliquen las cosas. Voy a buscar un contador partidor para que, pues entre ellos, pues, si no llegan a un acuerdo rápido, se pueda solucionar rápido. Y otra no acabar en los juzgados. Importante. Y otra de las figuras que tendríamos que inventar es el administrador de la herencia. ¿Qué juego tiene en todo esto? Claro, el administrador de la herencia es algo como la albacea, pero con unas atribuciones más específicas. Ahí, y además eso es muy aconsejable cuando ya el testador dice, yo tengo un patrimonio complejo, mis hijos, si les pilla muy jóvenes, no van a ser capaces de gestionar todo esto, y voy a nombrar un administrador y voy a detallar qué funciones le atribuyo, ¿no? O por ejemplo, una persona con un patrimonio elevado de inmuebles o de tierras en cultivo, que su tracto mercantil diario ya es intenso. Pagar tasas, pagar a jornaleros, pagar a trabajadores, firmar contratos, rescindir contratos, recibir mercaderías, no sé, muchas cosas, ¿no? Y entonces dices, ostras, Pepe, eres mi amigo de toda la vida, tú sabes de mis cosas y y estás capacitado porque estás en el mismo sector que yo, o incluso trabajamos juntos, eres mi socio, ¿no? Mi mujer y mis hijos, no sé yo si si me pasa a mí algo, van a poder llevar todo esto hasta que se arreglen, porque luego puede ser que ni se arreglen y haya que tenga que firmar ese contador partidor, ¿no? Pues es aconsejable. Pero bueno, para simplificarlo mucho, decirte que lo normal es que la misma persona sea todo. Albacea, contador partidor y administrador. Si confiamos en él, ¿por qué no? Y a ser posible nombrar 2 personas, por si una ha fallecido antes que nosotros o no está en capacidad, que alguien que alternativamente, en caso de que éste no pueda o no exista ya por fallecimiento, pues le sustituya otro, ¿no? Si observamos esas cosas, ¿vale? Y para tranquilidad del testador o de la testadora, decir que estas 3 figuras, que pueden recaer en una sola persona, de la de confianza, un cuñado, un hermano, es decir, personas de confianza, o tu abogado, ¿de acuerdo? También, si es de confianza y lo conoces mucho tiempo, pues que no es que actúa ya, quieran los herederos o no, que podemos decir en el caso de que alguno lo pidiere, ¿vale? Pues sabemos que tenemos a nuestro hijo pequeño, que nuestro hijo de todos los más pequeños, o la hija, que no se lleva bien con sus hermanos mayores, y tú ya prevés que
que van, quizás como ellos son más y más mayores, van a hacer de menos al pequeño o a la pequeña, pues a lo mejor dices, bueno, pues el contador partido, por si acaso, si alguno lo pide y tú estás pensando en que la pequeña posiblemente diga, por favor, que me dejan sin nada, ¿sabes? Y entonces ahí en ese caso pues ya el albacea, contador partidor, incluso administrador de fincas, o sea, administrador de la herencia, ya pues actúa. Ten en cuenta, imagínate, José, una situación no inusual. No, esto no ocurre poco, ¿vale? Una persona que tenga todo su patrimonio, porque lo ha ido acumulando ahí, en una sociedad, ¿vale? Los pisos, las casas, el dinero, todo en una sociedad. Y ya está viudo y tiene 3 hijos. Y los nombra a los 3 herederos por partes iguales. Solo hay un bien, uno, la sociedad. Y las sociedades, los acuerdos son por mayoría. Claro. 2 contra 1, como decíamos de pequeño. ¿Qué le pasa 2 contra 1? ¿Qué le pasa a los dos? ¿Qué le pasa al 1? Claro. Pues eso, que queda en minoría. Que queda en minoría y los que tienen mayoría pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, esa es una situación ya que a la hora de partir ya genera un poquito problema, pero hay poca cosa hay que discutir, porque es lo que hay. Lo tenías todo en una sociedad, pero sí que es importante pues ahí prever eso para que no suceda, ¿vale? Preverlo ya y poner unas condiciones de reparto de bienes de esa sociedad o garantizar algún tipo de renta o para que no dejen aislado a una persona y no le obliguen a liquidar una sociedad donde hay mucho patrimonio y a veces hay bastante patrimonio en una sociedad. Pues ya está explicado. Muy bien, pues como bien has indicado, lo mejor es asesorarse y sobre todo para evitar luego sustos, porque siempre decimos que cuando las cosas pasan se complica más y en cambio si se tiene esa pequeña ventaja de hacerlo antes, pues todo se puede hacer mucho más fácil, mucho más sencillo y evitar, aunque luego siempre surgen problemas porque siempre pasa algo, pero bueno, al menos te lo puedes hacer a tu manera, por así decirlo. Sí, y te diré una cosa para acabar. Sí. Y nos pasa incluso a los abogados, porque aunque sepamos en nuestro caso, tú sabes, ¿no? Que aunque sepamos mucho de esto, cuando somos nosotros los que ha muerto un familiar, nos pasa lo mismo que al resto. Sufrimos igual. Claro. Y no tienes la emoción esta flor de piel y entonces eso lo entendemos muy bien porque no solo se trata de saber, se trata de vivirlo, ¿eh? Y eso también es importante. O sea que fíjate que esos consejos que damos también son para nosotros, ¿eh? Claro. También son para nosotros que somos personas como todos los demás. Por supuesto que sí. Y bueno, hilando lo que estaba comentando antes, Abel, si alguno de estos oyentes pues tiene alguna duda al respecto o se quiere asesorar, informar, ¿cómo pueden contactar con vosotros para que les ayudéis? Pues mira, si ponen en Google Marín y Mateo Abogados, ahí aparecemos. En nuestra web, marinimateoabogados.es o marinimateo.com, nos pueden, y ahí están de la forma más cómoda, ¿eh? Por WhatsApp, por email, por formulario de consultas o por teléfono. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Abel. Un placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Hasta luego. Hasta luego.